El 31 de enero de 2025, en una tarde fría y lluviosa que envolvía el noreste de Filadelfia con una niebla espesa y persistente, un Learjet 55 bimotor despegó del aeropuerto Northeast Philadelphia con una misión que parecía ser el cierre perfecto de una historia de esperanza y resiliencia. Era un vuelo médico, una ambulancia aérea cargada no solo con equipo sofisticado para salvar vidas, sino también con los sueños de una familia que había luchado durante meses contra una enfermedad devastadora. El avión, registrado como XAUCI y operado por Jet Rescue Air Ambulance, estaba destinado a llevar a una niña pequeña de regreso a su hogar en México, después de un tratamiento exitoso en uno de los hospitales más renombrados de Estados Unidos. Apenas 40 segundos tras el despegue, el MedJet 056 alcanzó los 1.650 pies, unos 500 metros. De repente, algo salió terriblemente mal y una alerta crítica irrumpió en la cabina. Un fallo crítico, una decisión en una fracción de segundo, o tal vez una cadena de errores, llevó a este vuelo médico a una situación límite. ¿Fue un error de los pilotos o un fallo del sistema? ¿Qué ocurrió dentro del vuelo MedJet 056, un avión forjado para salvar vidas, arrastrándolo hacia un abismo de peligro inminente? Esta es la historia del MedJet 056, un vuelo que puso a prueba los límites de la aviación y expuso vulnerabilidades profundas en la aviación médica, dejando una marca indeleble en una comunidad entera. Para entender cómo se llegó a este punto devastador, debemos retroceder al comienzo de ese día fatídico. Era el 31 de enero de 2025, y el clima en Filadelfia no era precisamente acogedor. El Servicio Meteorológico Nacional informaba de lluvia persistente bajo un cielo gris, cubierto con nubes bajas situadas a apenas 400 pies, unos 120 metros de altura, que limitaban la visibilidad a unas 6 millas, 10 kilómetros. Los vientos, de 9 nudos, 16 kilómetros por hora desde el suroeste, llegaban en ráfagas que alcanzaban ocasionalmente las 30 millas por hora, 48 kilómetros por hora, aportando un matiz de inestabilidad a la atmósfera. Estas condiciones no eran ideales para el vuelo, pero tampoco eran prohibitivas para un piloto experimentado en un jet diseñado para manejar adversidades. El aeropuerto Northeast Philadelphia, conocido por su código PNE, es un hub regional que atiende principalmente a jets de negocios, charters y vuelos médicos como este. No es el bullicioso aeropuerto internacional de la ciudad, sino un lugar más discreto, perfecto para operaciones sensibles como las evacuaciones médicas. En la pista 24, el Learjet 55 se preparaba para el despegue. Este modelo, fabricado por Bombardier en 1982, era un veterano de los cielos. Con una longitud de 17 metros y una envergadura de 13 metros, el Learjet 55 es un jet de negocios mediano conocido por su velocidad, ya que puede alcanzar hasta Mach 0,81 y su capacidad para operar en pistas cortas. Sus dos motores turbojet Pratt y Whitney JT15D4A, cada uno proporcionando 4.400 libras de empuje, lo hacían ideal para misiones de largo alcance como esta, con una autonomía de más de 2.000 millas náuticas. El avión había sido convertido en una ambulancia aérea, equipado con monitores cardíacos avanzados, ventiladores portátiles, incubadores adaptados y un arsenal de medicamentos de emergencia. Jet Rescue Air Ambulance, la compañía operadora con bases en Ciudad de México y Miami, lo había adquirido años atrás y lo mantenía bajo certificación tanto de la Autoridad Aeronáutica Mexicana como de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Sin embargo, esta no era la primera vez que Jet Rescue enfrentaba una tragedia. En noviembre de 2023, otro de sus aviones sufrió una excursión de pista en el aeropuerto de Cuernavaca, México, cobrando 4 vidas y levantando preguntas sobre sus protocolos de mantenimiento. El vuelo, designado como MedJets 056 o MTS 056 en las comunicaciones radiales, había sido programado con urgencia esa misma mañana. No era un viaje rutinario, era el culmen de una batalla médica que había durado 4 meses. A bordo iban 6 personas, todas ciudadanas mexicanas, unidas por un lazo de compasión y profesionalismo. Al mando estaba el capitán Alan Alejandro Montoya Perales, un piloto de 48 años originario de México, con una impresionante trayectoria de 9.200 horas de vuelo.
Montoya había comenzado su carrera en Aerolíneas Comerciales Mexicanas, volando rutas regionales antes de unirse a Jet Rescue hacía 6 años. Allí se especializó en operaciones Medevac, donde la presión es constante y las decisiones deben ser rápidas y precisas. Era conocido entre sus colegas por su calma legendaria, esa capacidad para mantener la compostura incluso en tormentas o emergencias médicas a bordo. Tenía un certificado de piloto de transporte aéreo y una calificación tipo para el Learjet 55, lo que lo hacía perfectamente cualificado para este vuelo. A su lado, en el asiento del copiloto, se encontraba Josué de Jesús Juárez Juárez, de 35, con 2.600 horas de experiencia. Juárez era más joven, pero su currículum no era menos sólido. Había acumulado años volando jets similares en rutas regionales y se había unido a Jet Rescue poco más de un año antes. Residía en el centro de México y era padre de familia, lo que añadía una capa personal a su dedicación. Como Montoya, poseía una calificación para el Learjet 55 y un certificado de piloto comercial. Detrás de ellos, en la sección médica del avión, estaban el doctor Raúl Mesa Arredondo y el paramédico Rodrigo López Padilla. Mesa Arredondo era el jefe de neonatología en XE Médica Ambulancias en México y también practicaba en un hospital en Atizapán de Zaragoza. Con años de experiencia en cuidados intensivos pediátricos, era el experto encargado de monitorear la condición de la paciente durante el vuelo. López Padilla, un veterano paramédico especializado en traslados aéreos, había salvado innumerables vidas en misiones similares, manejando emergencias con precisión quirúrgica. Pero el corazón de esta misión eran los pasajeros. Valentina Guzmán Murillo, una niña de solo 8 años originaria de Ensenada, México, y su madre, Lizeth Murillo Osuna. Valentina había pasado los últimos 4 meses en el Shriners Hospitals for Children en Filadelfia, recibiendo tratamiento para una condición médica grave, posiblemente quemaduras severas o una enfermedad congénita que requería atención especializada en un centro de trauma pediátrico de primer nivel. El Hospital Shriners, famoso por su trabajo con niños de bajos recursos, había organizado una celebración de despedida esa misma mañana. Globos de colores flotando en el aire, sonrisas de enfermeras y médicos que se habían convertido en familia, y un sentido de victoria palpable. Valentina, con su sonrisa tímida y su espíritu luchador, representaba la esperanza que estos vuelos médicos buscan preservar. Lizeth, su madre devota, había dejado todo en México. Hogar, otros hijos, para estar a su lado, sosteniendo su mano a través de cirugías, terapias y noches interminables. El vuelo era su boleto de regreso a casa, a una vida normal, financiado en parte por una organización benéfica asociada con el hospital. La preparación para el despegue fue meticulosa, como siempre en operaciones Medevac. El equipo médico verificó los equipos, el ventilador estaba calibrado, los monitores cardíacos mostraban lecturas estables y los medicamentos estaban listos para cualquier eventualidad. Montoya y Juárez realizaron la checklist prevuelo, comprobando sistemas hidráulicos, motores y controles de vuelo. El avión estaba cargado con combustible completo para el trayecto a Springfield Branson, donde harían una escala para reabastecimiento antes de continuar a Tijuana. Todo parecía en orden. Sin embargo, el retraso inicial, el despegue estaba programado para las 5 de la tarde, pero se pospuso una hora debido a chequeos finales y coordinación con el control de tráfico aéreo, añadió un toque de tensión. Finalmente, a las 6:06 de la tarde, hora local, el capitán Montoya aceleró los motores. La torre de control en PNE dio la autorización. Medevac Servicio Médico 056. A la salida gire a la derecha rumbo 290. Pista 24. Autorizado a despegar. Viento 250. 10 nudos. El piloto respondió. Medevac Servicio Médico 056. Recibido. A la salida girar a la derecha rumbo 290. Pista 24. Autorizado a despegar. El jet aceleró por la pista 24, ganando velocidad rápidamente. Los motores rugieron, y el avión se elevó en el cielo nublado, ascendiendo a través de la niebla. Inicialmente, todo transcurrió sin problemas. El Learjet alcanzó una altitud de 1.650 pies en cuestión de segundos, siguiendo las instrucciones para girar a la derecha hacia un heading de 290 grados. Pero entonces, algo salió mal. Según los datos de ADS-B, recopilados por Flight Radar 24, el avión comenzó un giro gradual a la izquierda, desviándose de su ruta planeada. Los pilotos no emitieron llamadas de emergencia a la torre.
La tripulación mantuvo contacto inicial, pero pronto se perdieron las comunicaciones. En la frecuencia de salidas de Filadelfia, un controlador llamó repetidamente al vuelo 056 de MedJets. MedJet 056, salidas Filadelfia, contacto radar. Ascienda y mantenga 5000. Sin embargo, no hubo respuesta. El silencio en la radio era sobrecogedor. Mientras tanto, en la cabina, la tensión debió escalar rápidamente. ¿Fue un fallo en los instrumentos, como los tubos pitot obstruidos por hielo en la niebla, similar a incidentes pasados como el Air France 447? ¿O desorientación espacial del piloto, inducida por la baja visibilidad y las nubes densas? El avión, volando a una velocidad creciente de 242 nudos, entró en un descenso steep, nariz abajo, a una tasa alarmante de 11.000 pies por minuto. En tierra, en el barrio de Castor Gardens, cerca de la intersección de Cotman Avenue y Roosevelt Boulevard, la vida continuaba ajena al peligro inminente. Era una zona residencial típica, casas adosadas con familias preparando la cena, compradores en el Roosevelt Mall terminando sus recados, conductores a través del tráfico de fin de semana. Nadie podía imaginar que un jet caería del cielo como un misil. Cámaras de timbres y de seguridad capturaron el horror. El Learjet descendiendo verticalmente, impactando contra una acera de concreto con un ángulo de 22 grados. La explosión fue inmediata y ensordecedora. Los tanques llenos de combustible, aproximadamente 2.000 galones para el largo viaje, se incendiaron al instante, creando una bola de fuego que envolvió los restos y se extendió como un río de llamas. El campo de escombros abarcó 1.410 pies de largo por 840 pies de ancho, unos 430 por 256 metros, con restos del fuselaje, las alas y los motores esparcidos por calles, tejados y patios. 4 casas fueron destruidas por completo, 17 más sufrieron daños estructurales severos, y varios vehículos, incluyendo uno donde una persona perdió la vida, fueron consumidos por el fuego. Un rótulo comercial quedó derribado, y en un restaurante cercano, el Four Seasons, un cliente resultó herido por esquirlas proyectadas. El humo negro y espeso se elevó cientos de pies, visible desde millas de distancia, mientras el olor a queroseno quemado impregnaba el aire. Lamentablemente, no hubo sobrevivientes a bordo. Los 6 ocupantes, Montoya, Juárez, Mesa, López, Valentina y Lisette, perecieron en el impacto. En tierra, la tragedia se agravó. 2 personas murieron, una en un vehículo alcanzado por escombros y otra que sucumbió a heridas días después, elevando el total de fatalidades a 8. 23 personas resultaron heridas, algunas con quemaduras graves, traumas por explosión y cortes profundos. 5 de ellas permanecieron en condición crítica en hospitales locales como Temple University Hospital y Einstein Medical Center. La respuesta de emergencia fue masiva e inmediata. La policía de Filadelfia declaró una emergencia mayor, cerrando carreteras en un radio amplio y coordinando con bomberos, paramédicos y equipos de rescate. Más de 200 hogares perdieron electricidad temporalmente, y evacuaciones se llevaron a cabo mientras los bomberos luchaban contra las llamas durante horas, usando espuma para sofocar el fuego avivado por el combustible de aviación. El impacto emocional fue profundo. En el Shriners Hospital, el personal que había celebrado la recuperación de Valentina esa mañana quedó devastado. Era una niña llena de vida, una luchadora, dijo una enfermera en una entrevista anónima. En México, las familias de las víctimas, especialmente en Ensenada y Atizapán, recibieron la noticia como un golpe demoledor. Lisette y Valentina representaban la esperanza de miles de familias que dependen de estos vuelos médicos para acceder a tratamientos no disponibles en su país. Jet Rescue emitió un comunicado de duelo. Lloramos la pérdida de nuestras héroes aviadores y médicos, que dedicaron sus vidas a salvar otras. Cooperamos plenamente con la NTSB para determinar la causa. El portavoz de la compañía, Shea Gold, enfatizó la confianza en la investigación. La investigación, liderada por la National Transportation Safety Board con apoyo de la FAA, comenzó esa misma noche. Un investigador de la NTSB llegó al sitio al anochecer, y un equipo completo se unió al día siguiente. Recuperaron el Cockpit Voice Recorder, CVR, enterrado a 8 pies bajo el punto de impacto inicial, junto con el Enhanced Ground Proximity Warning System, EGPWS, y los 2 motores.
Estos fueron enviados al laboratorio de la NTSB en Washington, D.C. Sin embargo, el informe preliminar publicado el 6 de marzo de 2025 reveló un detalle alarmante. El CVR no había grabado el vuelo. De hecho, probablemente estaba inoperativo desde hacía varios años, violando regulaciones de mantenimiento y complicando la reconstrucción de los eventos en la cabina. El eje PWS, que podría contener datos de vuelo no volátiles, estaba siendo analizado, pero los resultados pendían en el aire. No se encontraron evidencias iniciales de fuego en vuelo o separación de la estructura aérea, pero el clima con lluvia, niebla y vientos era un factor sospechoso. Especulaciones incluían obstrucción de tubos pitot por hielo, desorientación espacial o un fallo mecánico en los controles de vuelo. Para contextualizar esta tragedia, debemos mirar el panorama más amplio de accidentes aéreos recientes, que han sacudido la aviación mundial en un lapso alarmantemente corto de 45 días. Esto no es mera coincidencia. Es una señal de alerta sobre vulnerabilidades en sistemas modernos, operaciones bajo presión y factores humanos. Por ejemplo, solo 2 días antes, el 29 de enero de 2025, el vuelo 5342 de American Airlines, un Bombardier CRJ-700, operando bajo la marca American Eagle, colisionó en el aire con un helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk del Ejército de Estados Unidos sobre el río Potomac, cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington, D.C. El avión comercial estaba en aproximación final a la pista 33, a unos 400 pies de altitud, 120 metros, cuando el Black Hawk, volando bajo reglas de vuelo visual en un corredor designado sobre el río, cruzó su camino perpendicularmente. La torre preguntó al helicóptero si tenían visual del avión, y respondieron afirmativamente, pero aparentemente confundieron otro vuelo que acababa de despegar con el 5342. El ala del CRJ rozó el rotor del Black Hawk, causando un choque catastrófico que acabó con la vida de los 67 ocupantes de ambas aeronaves, 63 personas en el avión y 4 en el helicóptero. No hubo sobrevivientes, y el incidente resaltó fallos críticos en la coordinación entre tráfico civil y militar, especialmente en áreas congestionadas como Washington. Ese mismo día, el 29 de enero, otro incidente. Un F-35 Lightning II, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, valorado en $82 millones, se estrelló durante un ejercicio de entrenamiento en la base aérea Eielson, en Alaska. El piloto eyectó a salvo, pero el jet quedó destruido en llamas dentro del perímetro de la base. Este fue el tercer choque de F-35 en menos de un año. En mayo de 2024, uno cayó en Nuevo México después de una parada de reabastecimiento, hiriendo gravemente al piloto. En septiembre de 2023, otro en Carolina del Sur voló sin control 11 minutos tras la eyección del piloto por un mal funcionamiento. ¿Por qué estos problemas recurrentes? El clima frío es un factor clave. En Alaska, las temperaturas descendieron hasta los 30 grados Fahrenheit bajo cero, menos 34 grados Celsius. Un escenario similar al registrado en 2018, cuando el frío extremo se filtró en los sistemas, sobrecargando los calentadores de batería y provocando falsas alarmas. Lockheed Martin introdujo entonces una actualización de software para mitigar los efectos de las bajas temperaturas. Pero la pregunta persiste: ¿había vuelto a fallar? La cabina completamente digital del F-35, sin diales analógicos tradicionales, lo hace vulnerable a problemas técnicos, como en el caso de Carolina del Sur, donde la pantalla del casco parpadeó en una tormenta, desorientando al piloto. Avanzando al 31 de enero, el mismo día del MedJets 056, otro avión médico se estrelló por causas desconocidas en una ruta similar, subrayando los riesgos inherentes en traslados urgentes, donde la velocidad choca con condiciones impredecibles. Mirando más atrás, el 6 de febrero de 2025, un Cessna 208B de Bering Air se hundió en el mar cerca de Nome, Alaska, dejando 10 víctimas. El 22 de mayo de 2025, un Cessna Citation II se estrelló en hogares en San Diego, cobrando 6 vidas y dejando 8 heridos. El 8 de junio de 2025, un DHC-6 Twin Otter para paracaidismo cayó en Tennessee, con múltiples heridos, y otro Cessna Citation II desapareció frente a la costa de San Diego, con 6 personas aún perdidas. Estos incidentes
sumados a accidentes internacionales como el vuelo 2216 de Jeju Air en Corea del Sur el 29 de diciembre de 2024, donde un choque con aves llevó a un fallo en el tren de aterrizaje y un aterrizaje de panza que impactó una antena, causando una bola de fuego, pintan un cuadro alarmante. Y no olvidemos el 25 de diciembre de 2024, cuando el vuelo J28243 de Azerbaijan Airlines fue derribado por un misil ruso Pantsir sobre el mar Caspio. En ruta de Bakú a Grozny, una explosión reportada como un tanque de oxígeno, posiblemente un encubrimiento, llevó a un aterrizaje de emergencia en Aktau, Kazajistán. El misil, con una ojiva de 25 kilos de alto explosivo, detonó cerca de la cola, causando daño estructural severo y un descenso incontrolable que resultó en múltiples muertes. Estos eventos, todos en un periodo corto, plantean preguntas sobre patrones. ¿Fue el clima extremo exacerbando fallos tecnológicos? ¿O la fatiga humana en operaciones de alta presión? ¿O vulnerabilidades geopolíticas infiltrándose en la aviación civil? Volviendo al MedJet 056. El informe preliminar de la NTSB no concluye causas definitivas, pero especulaciones basadas en datos iniciales apuntan a una combinación letal. El avión, con más de 40 años, podría haber sufrido un fallo en sensores antihielo, obstruyendo lecturas críticas en la niebla. La inoperatividad del CVR sugiere negligencia en mantenimiento, un problema que Jet Rescue ya enfrentó en 2023. La fatiga de la tripulación es otro factor posible. Montoya había volado múltiples misiones recientemente, y en vuelos médicos, el estrés es constante. El impacto en la comunidad de Castor Gardens fue profundo. Residentes como los del Diner Four Seasons, donde un cliente fue herido por escombros, lidiaron con traumas psicológicos. Evacuaciones masivas, apoyo de consejeros y reconstrucción de hogares destruidos marcaron los días siguientes. Las consecuencias se extendieron más allá. La industria aérea, siempre en evolución, impulsó recomendaciones inmediatas, mejoras obligatorias en CVR para aviones Medevac, entrenamiento intensivo en desorientación espacial para pilotos en condiciones de baja visibilidad y protocolos más estrictos para vuelos en mal clima. Jet Rescue enfrentó escrutinio legal, con demandas potenciales de familias y víctimas en tierra, representadas por firmas como Wisner Baum. El accidente también resaltó la importancia de las ambulancias aéreas. En un mundo donde hospitales rurales cierran y tratamientos especializados están centralizados, estos vuelos salvan vidas, pero a un costo alto cuando fallan. Honremos a las víctimas del MedJet 056, el capitán Alan Alejandro Montoya Perales, el copiloto Josué de Jesús Juárez Juárez, el doctor Raúl Mesa Arredondo, el paramédico Rodrigo López Padilla, la pequeña Valentina Guzmán Murillo y su madre Lisette Murillo Osuna, junto con las dos personas en tierra cuyos nombres se mantienen en privado pero cuyas pérdidas no son menos profundas. Sus historias nos recuerdan la fragilidad de los cielos y la necesidad de vigilancia eterna en la aviación. Suscríbete si te gustó este episodio. A pocos días de la Navidad de 1995, un Boeing 757 de American Airlines sobrevolaba la cordillera de los Andes en plena oscuridad. A bordo viajaban 159 personas, la mayoría con la ilusión de reencontrarse con sus familias en Colombia. En la cabina, dos pilotos con expedientes impecables confiaban en su experiencia y en la tecnología punta del avión. Lo que no sabían era que estaban completamente desorientados. En cuestión de minutos, la situación se transformó en una pesadilla. El avión giró en la dirección equivocada. Nadie en tierra pudo verlo. Y cuando finalmente se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Una confusión con un nombre. Un cambio de pista inesperado. Una cadena de errores humanos y limitaciones del sistema que terminó costando la vida a casi todos los que iban a bordo. Esta es la historia del vuelo 965 de American Airlines. 20 de diciembre de 1995. Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos. Un Boeing 757 de la compañía American Airlines se encontraba en la puerta de embarque realizando los preparativos para un vuelo internacional con destino a Cali, en Colombia. El trayecto tenía una duración estimada de unas 3 horas y 40 minutos. A bordo viajarían 155 pasajeros y 8 tripulantes.
La mayoría eran familias colombianas de primera y segunda generación que regresaban a casa para pasar la Navidad. Muchos niños verían por primera vez la tierra de sus padres, y como gesto navideño, American Airlines había asignado esta ruta a auxiliares de vuelo de origen colombiano para que pudieran reencontrarse también con sus familias. Sin embargo, el vuelo 965 no salió a tiempo. Una intensa tormenta de nieve en el noreste del país provocó retrasos generalizados en el tráfico aéreo. Cuando el avión despegó, lo hizo con más de 2 horas de demora y la oscuridad ya cubría el cielo de Florida. En la cabina viajaban 2 pilotos altamente experimentados. El comandante Nicholas Tafuri, de 57 años, acumulaba más de 13.000 horas de vuelo y conocía bien el Boeing 757, con más de 2.000 horas en ese modelo. Antes de volar para American Airlines había sido piloto de reconocimiento en la guerra de Vietnam. Junto a él estaba el primer oficial Don Williams, de 39 años, también exmilitar y con casi 6.000 horas de vuelo, de las cuales más de 2.000 eran también en el 757. Había sido instructor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y fue nombrado Instructor del Año en 1985. Con ese nivel de experiencia, nadie habría imaginado que aquel vuelo terminaría como uno de los peores desastres aéreos en la historia de la aviación comercial. Pero a veces, basta una secuencia de pequeños errores para desatar una tragedia. A principios de diciembre de 1995, el puente festivo navideño convertía la ruta Miami-Cali en una arteria vital. Las conexiones de la diáspora colombiana con su tierra natal eran especialmente intensas. Muchos viajes significaban el reencuentro con familias, costumbres y afectos. Cali, enclavada en el Valle del Cauca, está rodeada por montañas que superan los 13.000 pies, casi 4.000 metros, lo que convierte su aproximación aérea nocturna en un desafío técnico exigente, incluso bajo condiciones meteorológicas favorables. El avión era un Boeing 757-223, con matrícula N651AA. Tenía 4 años y 4 meses de antigüedad. Era el número 390 de este modelo fabricado hasta entonces. Había acumulado 13.782 horas de vuelo y 4.922 ciclos desde su entrada en servicio. Sus 2 motores Rolls-Royce RB211-535E4B también mostraban un historial operativo significativo. El izquierdo registraba 10.657 horas y 3.768 ciclos, mientras que el derecho alcanzaba 13.274 horas y 4.966 ciclos. Estas cifras reflejaban una aeronave con un uso intensivo pero bien mantenida, acorde a su papel en rutas internacionales de media y larga distancia. Mientras la tripulación completaba los últimos preparativos en cabina, los pasajeros comenzaban a embarcar. Las puertas del Boeing 757 se cerraron finalmente alrededor de las 6:30 de la tarde, pero el avión no pudo iniciar el rodaje de inmediato. Ese 20 de diciembre, una intensa tormenta de nieve afectaba a buena parte del noreste de Estados Unidos, y las repercusiones en el tráfico aéreo se extendían hasta Florida. Miami no era una excepción. Las demoras se acumulaban y las autorizaciones de salida se otorgaban con cuentagotas. El vuelo 965 quedó retenido en tierra durante más de 2 horas, a la espera de su turno para despegar. La tripulación, aunque impaciente por recuperar parte del tiempo perdido, mantuvo la calma y aprovechó la espera para revisar procedimientos. En cabina, el ambiente era profesional y tranquilo. Los pasajeros, por su parte, mostraban cierta resignación. Todos deseaban llegar cuanto antes a Colombia, pero las inclemencias del tiempo no dejaban margen de maniobra. Finalmente, pasadas las 8:30 de la noche, el control de tráfico aéreo autorizó el despegue. El vuelo 965 comenzó a moverse por las calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami, y unos minutos más tarde, los motores del 757 rugieron al máximo. El avión aceleró por la pista y se elevó sobre el cielo nocturno de Florida, poniendo rumbo al sur.
El comandante Tafuri y el primer oficial Williams activaron el piloto automático y continuaron con la programación de la ruta hacia Cali. El vuelo transcurrió con normalidad durante las primeras horas, pero lo que nadie sabía en ese momento es que el mayor peligro no se encontraba en Miami, ni en la meteorología. Estaba esperándolos al otro lado del continente, oculto entre las montañas y la oscuridad. Tras dejar atrás la costa de Florida, el vuelo 965 atravesó sin incidentes el Mar Caribe. La meteorología en ruta era estable, cielo despejado, ausencia de turbulencias y una visibilidad que para la tripulación suponía un alivio tras las demoras en Miami. El Boeing 757 volaba a una altitud de crucero de 37.000 pies, unos 11.300 metros, y a una velocidad cercana a los 800 km por hora. Desde la cabina, el comandante Tafuri y el primer oficial Williams mantenían contacto periódico con los distintos centros de control aéreo que cubrían la ruta hacia Sudamérica. Los pasajeros, en su mayoría, aprovechaban para descansar. Las luces de cabina estaban atenuadas y el ambiente era tranquilo. Algunos miraban por las ventanillas, observando las pequeñas luces de islas lejanas en medio de la oscuridad del mar. La planificación original preveía llegar a Cali en torno a las 9:30 de la noche, hora local de Colombia. Sin embargo, la demora en Miami había desplazado esa hora de llegada hacia casi la medianoche. Esto no suponía un problema operativo, pero implicaba que la aproximación a Cali se realizaría en completa oscuridad, en una zona conocida por su terreno montañoso. Mientras sobrevolaban Panamá y se aproximaban a la frontera con Colombia, el control de tráfico aéreo les comunicó una noticia inesperada. La pista asignada para el aterrizaje había cambiado. El vuelo 965 tendría que ajustar su aproximación, y esa modificación, aunque rutinaria, sería el primer eslabón en una cadena de errores que nadie imaginaba. Eran las 11:13 de la noche cuando el vuelo 965 recibió la autorización para iniciar el descenso hacia Cali. El controlador de Bogotá, que gestionaba el tráfico en esa parte del país, les comunicó que la pista activa no sería la habitual en dirección norte, sino la pista 19 en dirección sur. Este cambio obligaba a la tripulación a modificar la llegada estándar prevista. La aproximación a la pista 19 requería sobrevolar primero el punto de navegación Tuluá, y desde allí virar hacia el sur siguiendo el valle del río Cauca hasta alinearse con la pista. En la cabina, el comandante Tafuri y el primer oficial Williams comenzaron a reorganizar rápidamente la secuencia de navegación en el sistema de gestión de vuelo. Aunque el procedimiento era conocido, la premura por ajustar la programación en pleno descenso aumentaba la carga de trabajo. La situación se complicó cuando el capitán pidió al primer oficial que seleccionara directamente el punto de navegación Rosso, el marcador de entrada final a la pista 19, para acortar la aproximación. El nombre Rosso aparecía más de una vez en la base de datos de navegación, y el sistema mostró la primera coincidencia. La confusión surgió cuando el identificador apuntaba a dos señales distintas, el punto de Rosso, muy cercano a Cali, y el punto Romeo, cerca de Bogotá, a solo unas 1.150 millas náuticas, que equivalen aproximadamente a 278 kilómetros. Aunque las normas internacionales de navegación aérea recomiendan que dos radiofaros con el mismo identificador estén separados más de esta distancia para evitar confusiones. En cuestión de segundos, el avión comenzó a virar hacia el este, alejándose de la trayectoria segura hacia Cali. Ni los pilotos ni el control se dieron cuenta de inmediato. Fuera de la aeronave, la noche estaba completamente oscura y las montañas de la cordillera central permanecían invisibles. Al aproximarse a Cali, la tripulación dependía de ayudas de navegación como VOR, el radiofaro omnidireccional, que emite señales para que el avión pueda determinar su posición y rumbo respecto a la estación, y NDB, la baliza no direccional que emite una señal de radio en todas direcciones. El avión la recibe, permitiendo saber en qué dirección se encuentra. Esto se debía a que la torre carecía de radar funcional tras un atentado en 1992. El FMS,
El sistema de gestión de vuelo que integra datos de navegación, rendimiento y ruta para guiar el avión de forma automática, debía gestionar los puntos de referencia como Rosso y Tuluá. Pero las limitaciones de la base de datos y la ausencia de elementos visuales complicaban la navegación nocturna. Durante varios minutos, el Boeing 757 continuó su viraje hacia el este, alejándose del valle seguro que llevaba a Cali. En la cabina, la atención de los pilotos seguía centrada en reorganizar la aproximación en el sistema de navegación y en localizar visualmente luces que confirmaran su posición. La indicación en pantalla parecía coherente, pero la realidad era que el punto Rosso, cargado en el ordenador, no estaba en el Valle del Cauca, sino en una posición muy distinta y peligrosa, en plena cordillera central. Fue entonces cuando el control aéreo, al no recibir confirmación de que el vuelo estaba establecido en la aproximación, preguntó si necesitaban asistencia. El capitán respondió que estaban bien y que tenían la pista a la vista, aunque en realidad lo que creían ver eran luces dispersas de poblaciones situadas en otro valle. La ilusión visual y la confianza en un punto de navegación erróneo mantuvieron al avión en rumbo equivocado hasta que la distancia y el perfil de descenso hicieron evidente que algo no encajaba. La velocidad y la altitud disminuían rápidamente, y en menos de un minuto se enfrentarían a un terreno montañoso que no podían ver. La carga de trabajo en cabina aumentó notablemente mientras intentaban reprogramar el FMS durante el descenso nocturno. Al borrar puntos de referencia, el piloto perdió las ayudas de navegación clave para la aproximación. Las pantallas del FMS no mostraban el mapa completo, y las luces de poblados podían crear una falsa sensación de orientación. A las 21:40, mientras el avión descendía, una alarma rompió la calma relativa de la cabina. Terrain, pull up. Era el sistema de aviso de proximidad al suelo, indicando que estaban en trayectoria directa contra una montaña. El capitán reaccionó de inmediato. Empujó las palancas de potencia hasta el máximo y tiró con fuerza de la columna de control para iniciar un ascenso brusco. El primer oficial asistió en la maniobra. El Boeing 757 comenzó a elevarse, pero la advertencia no dejaba de sonar. La recuperación de la altitud era demasiado lenta, mientras las luces de aviso parpadeaban en el panel. Además, la noche estaba completamente oscura. No había referencia visual alguna. Los pasajeros sentían el fuerte empuje de los motores y el cambio de ángulo, sin comprender que se encontraban a segundos del impacto. Finalmente, pocos segundos después, el Boeing impactó contra una ladera a más de 8.600 pies de altitud, a decenas de kilómetros al norte de Cali. La violencia del choque destruyó gran parte del fuselaje en el acto. El estruendo del impacto se escuchó en varias aldeas cercanas, pero la ubicación exacta del accidente no era evidente. La noche, la densa vegetación y el terreno montañoso complicaban cualquier intento de llegar rápido. En Cali, el centro de control perdió de inmediato el contacto con el vuelo 965. En cuestión de minutos, se activaron las brigadas de búsqueda y rescate. Helicópteros del ejército y equipos de la Cruz Roja comenzaron a movilizarse, pero las condiciones nocturnas y el riesgo de volar en montaña obligaron a retrasar el acceso aéreo hasta el amanecer. A pesar de la magnitud del impacto, hubo supervivientes. Entre los restos del fuselaje, algunos pasajeros lograron mantenerse con vida gracias a estar en secciones que no se desintegraron completamente. Sus gritos y llamadas de auxilio guiaron a los primeros lugareños que, a pie y con linternas, intentaban abrirse camino entre la maleza. En total, de las 163 personas a bordo, apenas 4 pasajeros sobrevivieron al accidente. Fueron evacuados en camillas improvisadas, descendiendo por senderos estrechos hasta donde podían acceder los vehículos de rescate. Los socorristas describieron una escena de devastación, fragmentos del avión repartidos por una pendiente empinada, pertenencias esparcidas y el olor a combustible impregnando el aire.
El amanecer del 21 de diciembre reveló, por primera vez, la magnitud real de la tragedia. La investigación del accidente quedó a cargo de la Aeronáutica Civil de Colombia, con apoyo de la NTSB y de Boeing. Las grabadoras de vuelo y de voz, junto con los datos del ordenador de a bordo, fueron clave para reconstruir lo ocurrido. Los análisis mostraron que, al reprogramar la aproximación a la pista 19, la tripulación seleccionó por error un punto de navegación equivocado. En lugar de Rosso, el sistema aceptó Romeo, un NDB situado cerca de Bogotá. Un NDB, Non-Directional Beacon, es una baliza de radio en tierra que emite una señal simple y continua en todas direcciones. Los aviones pueden captarla con un equipo a bordo, y así saber en qué dirección está situada, como si fuera una brújula que apunta hacia la antena. A diferencia de otros sistemas más modernos, el NDB no da información de distancia ni de ruta precisa, solo indica el rumbo hacia la baliza. En medio de la confusión, la tripulación no reactivó el modo LNAV para seguir la ruta original, ni utilizó el radar meteorológico para identificar el relieve. El avión viró hacia el este, directo a terreno elevado, y la tripulación perdió conciencia situacional. La noche cerrada, la falta de radar en la aproximación y la presión por recuperar el retraso agravaron el escenario. Cuando el GPWS advirtió del peligro y se inició la maniobra de escape, ya no había margen de maniobra. El GPWS es un sistema del avión que avisa si está demasiado cerca del suelo o de una montaña. Cuando detecta peligro, emite alertas sonoras y visuales para que la tripulación reaccione de inmediato. La causa principal fue la pérdida de conciencia situacional, con factores contribuyentes asociados al diseño del FMS, procedimientos, y a la complejidad de la aproximación nocturna en Cali. El FMS, Flight Management System, es una computadora del avión que ayuda a planificar y seguir la ruta. Calcula la posición, la velocidad y la trayectoria usando datos de navegación para guiar el vuelo de forma automática. Tras el accidente, American Airlines revisó procedimientos y actualizó bases de datos de navegación para evitar ambigüedades con puntos homónimos. Boeing mejoró el software del FMS y la presentación de la información para reducir errores de selección. Las autoridades incorporaron entrenamiento reforzado para operaciones nocturnas en áreas montañosas, y se extendió la adopción del EGPWS, con mapas digitales de relieve y alertas más tempranas. En Colombia, la aproximación a Cali se rediseñó y se afinaron los procedimientos de comunicación entre pilotos y controladores. Aunque nada pudo devolver la vida a las 152 personas que perdieron la vida esa noche, las lecciones aprendidas contribuyeron a que la aviación comercial fuera más segura. Cada cambio implementado se convirtió en un recordatorio de que, en un entorno tan complejo como el vuelo, incluso los pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre un aterrizaje seguro y una tragedia. Si te ha impactado esta historia, no te pierdas el caso del vuelo 52 de Avianca. Haz clic en la pantalla final para saber cómo una aproximación que parecía rutinaria terminó convirtiéndose en una lucha desesperada por llegar a la pista. ...28 de noviembre de 2016... ...son las 10:18 de la noche... ...nos encontramos en el bullicioso Aeropuerto Internacional Viru, en la hermosa Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La atmósfera está cargada de emoción y ansias de aventura, especialmente para los pasajeros del vuelo 2933 de la pequeña aerolínea boliviana llamada Lamia. En ese momento, el protagonista de esta historia, un Avro RJ-85, un avión británico con 4 motores y capacidad para 85 personas, se encuentra listo para despegar con destino al aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, Colombia. Un vuelo que prometía llevar a los pasajeros a través de los cielos y aterrizar en sus destinos deseados. En la cabina de mando, el encargado de guiar esta travesía era el capitán y copropietario de Lamia, Miguel Quiroga, de 36 años de edad. Tenía aproximadamente 6.700 horas de vuelo,
de las cuales casi la mitad fueron en Lamia. Su responsabilidad no solo recaía en pilotar la aeronave, sino también en garantizar la seguridad y bienestar de los 77 pasajeros a bordo, entre los cuales se encontraba el equipo brasileño de fútbol chapecoense, junto con su directiva y varios periodistas, quienes estaban ansiosos por disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana en tierras colombianas. Aunque Lamia es una aerolínea pequeña, con poco más de 10 empleados, la pasión y dedicación de su equipo se reflejaban en cada detalle. La atmósfera a bordo era animada, mezclando la expectativa del viaje con la emoción del importante evento deportivo que aguardaba en el destino final. Sin embargo, antes de que el avión emprendiera su vuelo, surgió una pequeña disputa entre el capitán Quiroga y un técnico subcontratado encargado del repostaje y la revisión del avión. El dilema giraba en torno a la cantidad de combustible necesaria para el trayecto. Para el técnico, la cantidad que tenía la aeronave era demasiado justa, dada la carga y la distancia a recorrer, mientras que el capitán consideraba que era suficiente para llegar, ya que no había margen para gastos extras. La distancia que debían cubrir era de 2.970 kilómetros, mientras que la autonomía del avión en ese momento con el combustible cargado era de 2.985 kilómetros. Una diferencia aparentemente mínima, pero en el mundo de la aviación, cualquier error en el cálculo del peso y el combustible puede comprometer la seguridad del vuelo. En este momento crucial, con las tensiones entre el capitán y el técnico, la aeronave se encontraba en una encrucijada, donde la precisión en los detalles y la toma de decisiones adecuadas son cruciales. ¿Cómo se desarrollará este vuelo lleno de expectativas y sueños, pero también marcado por pequeñas tensiones antes de despegar? Finalmente, a las 10:18 de la noche, hora local, el vuelo 2933 de Lamia emprendía el despegue desde el aeropuerto internacional Viru Viru, en Bolivia. En la tranquila madrugada, exactamente a las 2:36 am, después de 4 horas de vuelo, el vuelo 2933 se adentró en la fase crítica de su travesía al iniciar su aproximación al aeropuerto José María Córdoba, en Río Negro, Colombia. Sin embargo, el destino tenía otros planes reservados para este viaje lleno de tensiones y desafíos. A unos 25.000 pies de altitud, cuando la aeronave se encontraba en plena maniobra de descenso, una alarma estridente rompió la calma a bordo. La alerta repentina generó tensión en la cabina, ya que solo disponían de combustible para 20 minutos más. El capitán Miguel Quiroga se enfrentaba a una encrucijada, una situación de emergencia que podría cambiar el rumbo de este viaje. Sorprendentemente, el capitán decidió no comunicar esta preocupante alerta al controlador del tráfico aéreo en Colombia. En lugar de buscar una solución más cercana y segura, como aterrizar en un lugar cercano, Quiroga persistió en su ruta hacia el aeropuerto José María Córdoba. Quizá en medio de la tensión, lo que más le preocupaba era la idea de ser multado por no llevar el combustible necesario por decisión propia. A medida que la aeronave solicitaba vectores para su aproximación, una complicación adicional se sumó a la ya precaria situación. La falta de comunicación del piloto sobre la alerta de falta de combustible llevó a que el controlador del aeropuerto, ajeno al peligro inminente, otorgase prioridad a otro avión que solicitaba pista con urgencia debido a una fuga de combustible. El controlador aéreo instó al vuelo 2933 a esperar en una zona a unos 30 kilómetros del aeropuerto. Mientras el avión se encontraba en espera, siendo los terceros en la lista para aterrizar, la tensión se elevó a bordo. El capitán, enfrentando la presión de tiempo y las dificultades previstas en sus cálculos, comenzó a ponerse nervioso. La incertidumbre se apoderaba de la cabina de mandos, y la pregunta persistía en el aire. ¿Lograría el vuelo 2933 llegar a su destino de manera segura? La respuesta llena de drama y consecuencias aguarda en los próximos momentos de esta crónica de viaje inesperadamente complicada. En un giro repentino de eventos, el capitán Miguel Quiroga decidió finalmente ponerse en contacto con el controlador y transmitir el mensaje de emergencia sobre la crítica falta de combustible. India 2933, 210 en acercamiento y solicitamos prioridad para la aproximación. Señorita, se nos ha presentado un problema de combustible. Mi mamá es India de 933. Entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problema de combustible, ¿correcto? ¿Nativo? Mi mamá India 2933 solicita vectores para acercamiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo efectuando la aproximación y adicional están efectuando la revisión de pista. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación Lima India?
Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez curso final. Y solicito descenso inmediato a Lima India 2933. A Colombia 3020, cancele la autorización de aproximación, vire por su izquierda con rumbo 010 ahora. Lima India del 933, puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso, tiene los tránsitos a 1 milla por debajo de usted. El controlador, consciente de la gravedad de la situación, actuó rápidamente dando prioridad al vuelo 2933, a pesar de la presencia de otros aviones que también esperaban su turno para aterrizar. El tiempo apremiaba. Con un tiempo estimado de descenso y aterrizaje de tan solo 7 minutos, la tensión a bordo se intensificaba. Mientras la aeronave se aproximaba al aeropuerto José María Córdoba, el cuarto motor se apagó, seguido de cerca por el motor número 3. La alarma Master Warning comenzó a sonar por toda la cabina, creando una atmósfera de ansiedad entre la tripulación y los pasajeros. Pocos minutos después, a las 3:05 de la mañana, el motor número 2 también se apagó, y 40 segundos después, también lo hizo el motor número 1. Con el apagón de este último motor, se cortó la conexión eléctrica, dejando a la aeronave en un silencio inquietante y a oscuras. La situación a bordo del vuelo 2933 en ese momento pasó de crítica a desesperada en cuestión de segundos. En este momento, el capitán y su tripulación se enfrentaban a un escenario aterrador, sin motores, sin sistemas eléctricos, y la incertidumbre sobre si lograrían aterrizar de manera segura se cernía sobre la cabina de mandos. Mientras tanto, el reloj avanzaba implacablemente, marcando cada segundo como una cuenta regresiva hacia el desenlace de este dramático suceso. La incertidumbre y la tensión se apoderaban de la aeronave, convirtiendo este viaje en una prueba de resistencia y habilidad para todos a bordo. ¿Cómo enfrentaría el capitán Quiroga esta crítica situación? La respuesta, llena de angustia y desafíos, estaba a punto de revelarse. El reloj marcaba las 2:58 de la madrugada, y en un instante que quedaría grabado en la memoria de quienes siguieron esta trágica historia, se escuchó por última vez al piloto del vuelo 2933, solicitando vectores para la aproximación. Vectores. Está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? Ya no contesta. No. Lima India del 933, posición. La pista estaba despejada, los bomberos listos para actuar, pero el avión no logró llegar al aeropuerto José María Córdoba. En un giro devastador de los acontecimientos, la aeronave se estrelló en Cerro Gordo, una colina ubicada a tan solo 5 minutos de la pista de aterrizaje. El impacto fue brutal. Primero colisionó por la parte posterior del avión, dejando la cola sobre la cima de la montaña, mientras que el fuselaje y la cabina rodaron cuesta abajo. La esperanza se desvanecía a medida que las horas pasaban. Aproximadamente media hora después del impacto, los primeros equipos de rescate llegaron al lugar del siniestro. Sin embargo, la operación se vio obstaculizada por la espesa niebla que envolvía la zona, dificultando incluso la llegada de algunos helicópteros de las Fuerzas Aéreas colombianas. La mayor parte de los equipos de rescate finalmente llegaron 2 horas después del accidente. Se encontraron con los restos del avión esparcidos a través de un área de unos 100 metros. La tragedia había dejado una marca indeleble en aquel cerro, testigo silencioso de la colisión que puso fin al vuelo 2933 de la MIA. El impacto no solo se sintió físicamente, sino que resonó en el corazón de los familiares, amigos y compañeros de los 77 ocupantes de la aeronave. La esperanza se transformó en dolor, y la incertidumbre se materializó en el paisaje desolador de los restos del avión, dispersos en la colina. En ese momento, la unión de los equipos de rescate se convirtió en el único rayo de luz en medio de la oscuridad que envolvía este trágico suceso. La cruel madrugada del 29 de noviembre cedía paso al ardor de la mañana cuando Alan Rose, uno de los jugadores del equipo chapecoense, se convirtió en el primer superviviente en llegar al hospital de La Ceja. El alivio inicial se vio empañado por la realidad implacable. Aunque inicialmente se rescataron 6 personas con vida, una de ellas no pudo vencer las secuelas del accidente y falleció horas después en el hospital. La esperanza se aferraba al rescate continuo, y a las 5:40 horas de la mañana se encontró al último superviviente, el futbolista Neto. La conmoción y la tragedia se cernían sobre el destino del vuelo 2933, que de los 77 ocupantes, dejó 71 víctimas mortales.
Sin embargo, entre las sombras de la tragedia, algunos destinos se cruzaron con la fortuna. 3 personas que originalmente estaban programadas para estar a bordo ese vuelo, no lo hicieron debido a problemas de agenda. Luciano Buligón, alcalde de Chapecó, Plinio Nesfilo, presidente del Consejo de la Ciudad, y Gelson Mericio, diputado de Santa Catarina, se salvaron el desastre por razones fuera de su control, que les impidieron tomar ese fatídico vuelo. Un giro más se presentó con el periodista Iván Carlos Anoleto, quien tampoco viajó. Su documento de identidad caducado podría haberle causado problemas durante el check-in en Colombia, una pequeña ironía del destino que lo mantuvo lejos de la tragedia. Este suceso trascendió más allá de cifras y los datos. Cada nombre, cada historia, se convirtió en un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la vida y la incertidumbre que rodea nuestros destinos. Mientras el amanecer iluminaba los escombros dispersos en Cerro Gordo, la comunidad local y el mundo entero se enfrentaban a la conmoción y la pérdida de este fatídico vuelo. En medio de la tragedia, algunos destinos se aferraron a la esperanza y la fortuna. Los futbolistas Alan Ruschel, el portero de reserva Jackson Follman y Neto fueron algunos de los afortunados sobrevivientes de la catástrofe. Junto a ellos, también emergieron con vida el periodista Rafael Hensel de Radio Oeste, así como 2 miembros de la tripulación de vuelo, Jimena Suárez, una sobrecargo, y Erwin Tumiri, un técnico de vuelo, ambos de nacionalidad boliviana. La conmoción y el luto no solo envolvieron a los afectados directamente, sino que también impactaron a nivel deportivo. El Atlético Nacional, el equipo con el cual Chapecoense debía jugar la final de la Copa Sudamericana, solicitó a la Conmebol que honrara al equipo brasileño otorgándole el título. Una solicitud que simbolizaba la solidaridad y el respeto en medio de la tragedia, extendiendo la mano al espíritu deportivo y la unidad, más allá de las fronteras. La búsqueda de respuestas y responsabilidades comenzó, y las fuerzas de seguridad brasileñas detuvieron el 24 de septiembre a Celia Castedo Monasterio, la funcionaria que autorizó el plan de vuelo, del vuelo 2933. Se reveló que el plan nunca debió haber sido autorizado para realizar esa ruta con ese nivel de combustible, señalando un grave error que contribuyó al fatídico desenlace. El suceso, más allá de la tragedia, generó un impacto profundo en el mundo del fútbol y en la aviación, llevando a una reflexión sobre la importancia de la seguridad en los vuelos y la necesidad de medidas más estrictas para prevenir tragedias similares en el futuro. La historia del vuelo 2933 se convirtió en un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida, pero también en un llamado a la solidaridad y a la búsqueda de justicia, para honrar la memoria de aquellos que perdieron sus vidas.